Gapin Business presenta. Ay. ¿Cómo fundar tu empresa con solo 16 años? Tarán, tarán, tan. Sí, no tengo 16 años, tengo 18. Pero cuando inicié en el camino del emprendimiento sí tenía 16 años. Y sí, fue todo un tormento. Porque a la vez que tenía que estudiar, también estaba con el trabajo y comencé los mensajes. Gracias, negocios. Pues sí, tenía que estudiar en el Colegio Nuestra Señora Perpetua Socorro, donde me gradué de gestión administrativa y tributaria especializada en finanzas. Y a la vez tenía que estar saliendo con los clientes a mostrarles los solares, mostrarles las casas, mostrarles los condominios que tenía en ese momento. O sea, que fue un poquito ajetreante, pero no fue imposible. De hecho, aprendí bastante porque mi técnico es gestión administrativa, entonces tenía que ponerlo en práctica. Y sí, entonces yo empecé en las clases virtuales a partir de 2020, 2021, más o menos por ahí. Por esa etapa inicié como en diciembre de 2020 y ya comencé a operar de manera significativa a principios del 2021. Sin embargo, no fue el primer negocio que tuve. O sea, los primeros negocios que yo tenía era que mi madre era abogada, entonces yo empezaba a hacer los contratos legales que ella necesitaba para, no sé, actos de divorcio, actos de venta, todos esos documentos legales yo los hacía, aprendí a hacerlo. Y ya ahí me nutría de conocimiento de cómo se movía el mundillo de bienes raíces. Entonces, eso fue como los primeros pasos que pude tener. Entonces, ya con ese conocimiento en práctica, comencé a salir a la calle, a promocionar en páginas de venta como Corotos, Mercado Libre, los terrenos que iba adquiriendo o si, no sé, si tenía un cliente de mi madre, pues era quien se lo enseñaba y ya ahí me iba nutriendo. Sin embargo, ¿qué es lo que voy a decir? Así. Me dio a veces la necesidad de ser muy paciente. Sí, ¿por qué? Porque al principio yo tardé como 4 meses en hacer mi primera venta. Y en mi experiencia estaba muy frustrado. Me preguntaba por qué no lo hacía, por qué era tan difícil. O sea, era complicado. Sin embargo, así es, ya me acordé de lo que iba a decir antes. Antes de tener ese tiempo de esperar a concluir mi primera venta, había tenido como una frustración, porque me había metido a trabajar esta mercadología que se hace en el internet no me acuerdo cómo se le dice ahora mismo, pero ese marketing digital, exacto, de promocionar productos que se hacen en Hotmart o productos de Amazon, ese tipo de cosas. Entonces, me creé cuentas en Instagram, mandaba mensajes por Facebook, o sea, yo sentía que la estaba acabando. Literalmente dedicaba 18 horas, no sé, en 3 días, a un negocio que lo único que me garantizaba era vender un producto, una comisión de ¿cuánto eran? Como de $5 por un producto que valía $20, que era un ebook, ¿sabes? Esos libros digitales. Ah, güey. Eso no servía. Yo no iba a ganar nada con eso. Entonces, me decepcioné, porque ni siquiera eso, que era tan poquito dinero, pues pude generar nada. Entonces, yo me estaba como que entrando en un campo filosofal de, wow, oh padre, Dios mío, gasté mucho de mi tiempo, o sea, mucha ilusión en algo que no me generaba. Entonces, esa fue como la matiz que me dio la introducción de buscar cosas que no eran tan lejos, sino que tenían cerca. O sea, ese sentido de no tienes que irte a África a donar, a hacer caridad, si en tu entorno hay necesidad. ¿Captan? Esa es la idea. No tenía que irme a lo digital en ese momento, o ahora sí, porque ya me introducí en un campo que debía. No debía en ese momento entrarme en áreas desconocidas. Cuando tenía una madre abogada, vivía en una zona como la zona oriental, que es la más top ahora mismo en cuanto a venta de solares, en cuanto a venta de propiedades, porque hay mucha gente que se quiere mudar para acá porque el distrito está full de embotellamiento de vehículos y que ya se quieren alejar de esa zona tan molesta, quieren algo más tranquilo. Entonces, esto es un boom. ¿Cómo yo no iba a aprovechar este boom con esas
ventajas y más estando en el técnico en cuestión administrativa, pues tenía que hacer algo, ¿eh? Tenías que hacer algo. Entonces, ahí fue que me decidí a trabajar en inmobiliaria. Como mencioné, a partir de finales del 2020, iniciando 2021. O sea, literalmente, yo recuerdo que cuando estaban dando la materia de contabilidad, mi maestra que nunca lo olvidé, Scalorai, fue como una de las también las personas que me enseñó eso a ser emprendedor, que ella era muy emprendedora, ella tenía muchos negocios y cuando estaba la pandemia hizo un negocio de manita limpia y generó mucho dinero. Entonces, ese tipo de inspiraciones también fue como una de las motivaciones que tuve. Y sí, en una de sus asignaturas, en la clase virtual, mientras estábamos en computadora, bueno, ahí aprovechaba, ahí, ya ustedes saben, ahí hacía negocios, o sea, estaba haciendo negocios mientras estaba en una asignatura, o sea, que fue algo muy genial, algo muy interesante, muy placentero. Pero sí, eh, así más o menos fue el camino. A partir de eso tuve varias ventas de los solares que estaban en la cercanía de mi casa y, y bueno, a través de esas ganancias ayudé a mi hogar y también hice un fondo de ahorro para ya invertir en mi oficina donde estaría gestionando como más el negocio de manera más formal, más acreditable y es a donde nos encontramos ahora mismo. Bueno, ya después haré un video de haciendo un tour por la oficinita, que tampoco es tan grande, pero sí tiene la fortaleza de poder evolucionar, porque se encuentra en mi casa, entonces no pago luz, bueno, sí pago luz, porque obviamente hay que pagar la electricidad, pero ya es parte de la casa. Y hablo de la factura de la casa y no pago tampoco el alquiler, porque hicimos esa inversión en un espacio de la casa. O sea, en lo que era como el patio, era como un segundo garaje, ahí hicimos la inversión y ya no mantenimos. O sea, al final, si tú quieres crear una empresa, tú no tienes que irte a Marte. Con las oportunidades que tú tienes en tu camino, tú puedes crear tu empresa con ese conocimiento que ya tú tienes adquirido y sobre todo a lo que te guste. Que cuando tú lo hagas, tú no sientas que sea un trabajo, sino que tú sientas que es algo que tú estás haciendo para tu propio crecimiento mental, económico y personal, hasta en sentido sentimental, porque es una búsqueda de el qué hacer en tu vida. Y bueno, cada quien desea hacer su empresa, cada quien desea ser empleado, cada quien tiene sus ideas, pero si tú eres esa persona emprendedora que quieres evolucionar en el camino de los negocios y te gusta este ambiente, pues lo más recomendable es que trates de hacer un negocio basado en lo que a ti te gusta. Y bueno, también leas, porque a ver, la lectura a veces nosotros nos descuidamos, pero la lectura es un campo fundamental para tener las matices de ese entendimiento. Si me preguntan, ¿cuál libro tú leíste? Bueno, tampoco yo soy el más lector del mundo, pero sí me he leído Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. La comunicación y el desarrollo social son elementos muy importantes a la hora de tu crear un negocio. El liderazgo es muy importante, la comunicación social, como mencionaba, pero sobre todo esa maquinaria de entender los medios digitales, entender los campos por el cual se mueve el mundo y aparte de eso, de entender ese producto el cual tú estás promocionando o esa línea de mercado en la cual tú quieres aspirar. Eso es imprescindible a la hora de tú tener un negocio, a la hora de tú querer formar una empresa, porque, bueno, también es el conocimiento de cómo fundar una empresa o ese conocimiento de cómo trabajar en un negocio. Además, bueno, esto es imprescindible tenerlo en cuenta, que, a ver, tampoco no hagamos lo sabios que aquí sabemos que la mayoría de los que tienen negocios no son universitarios. Por lo que si tú eres joven y no has entrado a la universidad y tu meta es crear un negocio, como puede ser mi caso ahora mismo, que también puede cambiar después, obviamente, todo es relativo, pues lo que te recomiendo es que entre a la práctica. Entre a la práctica y a través de esa experiencia tú vas adquiriendo los conocimientos y lo pone o sea, para tu desarrollo, tu conocimiento y también para crear ese capital, para luego invertirlo en ese negocio. Manejar los gastos, el ahorro. Yo siempre al principio ay, perdón, pero como se le dañó el micrófono. Al principio como que me molestaba el ahorro, gasté mucho dinero, o sea, de las ganancias que tuve, y no la supe administrar, pero eso te podrá pasar cuando empieces a ganar dinero, porque, ajá, es evidente que si tú estás en el mundo del negocio, y haces las cosas bien, la posibilidad de que tengas grandes
cantidades, a diferencia de si tienes un empleo, son muy mayores, pero tienes que saber manejar ese tipo de cantidades porque tú como emprendedor, las ganancias van a depender solamente de ti. O sea, es un negocio que no te asegura una ganancia, te asegura la posibilidad de tener las ganancias. Quiero decir con esto que hay posibilidad de que fracases, que generes buenas ganancias o que no generes nada por un largo tiempo, pero no te puedes rendir, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que ser insistente, como el agua, que la gota del arroyo o la gotera que hay en tu casa. O sea, tienes que ser insistente para que se puedan dar las cosas. La buena voluntad y bueno, para mí lo que más funcionó es creer en Dios. Si dirán, la religión, no, sí, la religión es importante. Lo más que la religión es la creencia en Jehová y esos fundamentos, tenerlo bien incrustados en el corazón. Eso es importante para seguir en el camino, porque lamentablemente hay un mundo externo que nos limita ese desarrollo y nos condena muy fuertemente a esas prácticas que vienen del vaguismo, bueno, que van direccionadas al vaguismo, van direccionadas a no querer hacer las cosas con pasión. Y Dios nos enseña a hacer las cosas con pasión. Entonces, también es una premisa, buscar de Dios. Y ustedes dirán, no, bueno, un negocio, y la gente siempre ahí es mala, hay que ser eh, lejos de Dios. No, hay que tener voluntad en Dios. Sin embargo, entender que nuestro Dios, bueno, el Dios que yo le rezo, no es un Dios que quiera mi dinero o es un Dios que esté buscando, que me diga a mí que lo que yo tengo que buscar es el dinero. No es así. Primero, el Dios que yo le rezo es un Dios que, que desea que haga su voluntad primero y luego me concentre en el trabajo y ve el dinero como el último camino que yo debo de buscar. Porque esa es la mentalidad. O al menos ese es el mensaje del Dios que yo sigo. Pero bueno, en ese ambiente siempre tenerlo en cuenta. Ese elemento de buscar de Dios que te va a ayudar de verdad a forjar esos cimientos para crear constancia en ese negocio que tú estarías desarrollando. Eso es fundamental, de verdad. No sé cómo puedo explicarlo, lo importante que es eso y lo bueno que es desarrollar ese camino con Dios. Pero sí, eso es uno de los fundamentos. Y otro de los puntos que puedo ofrecer es este, a menos mi camino, es que trate de ver los otros negocios, la evolución de los otros negocios. No lo veas como competencia, verlo como alianza, verlo como conocimiento que tú puedas adquirir e incorporar a tu empresa, si ya estás empezando. También, por ejemplo, ustedes saben el caso de Elon Musk. Elon Musk inició en, en ¿qué era? Era como un cuarto universitario, era como algo que ni siquiera baño tenía, que tenían que ir como a un gimnasio para bañarse, porque no tenían dónde bañarse. No tenían dónde bañarse donde vivían. Y ahora mismo es el hombre más rico del mundo. O sea, tenlo pendiente. Si tú vas a iniciar tu emprendimiento, tienes que enfocarte al 100%, full time en tu trabajo. Iba a decir algo en inglés, pero no quiero fallar. Ay, Dios. Entonces, full time in your workshop. Ya, exacto, lo dije. Full time in your workshop. Tienes que dedicarle a 24/7 a poder progresar, a poder desarrollar nuevas ideas, a crear ese hábito de constancia y ese hábito de ahorro para que esas ganancias que tú tengas en ese negocio lo puedas invertir en el mismo. O sea, eso es totalmente fundamental. Y sobre todo esa confianza, más sin embargo, no al confiarse. Confianza es una palabra que muchas veces se usa como para para la propia motivación y esa es la que trato de decirte. Sin embargo, esta otra palabra que es el que te confíes, ¿no? No te confíes, o sea, no hagas las cosas como por hacerlas, sino por mejorarlas. Cada momento y a través de ese propio conocimiento ir evolucionando. Y eso también implica al usar todos los medios disponibles para tú poder desarrollar ese negocio al máximo. Y bueno, yo creo que eso es todo. Bye.